Vamos a hablar de esto que bien decía el flyer, ¿no? Que era narrar historia con datos. ¿Cómo se come eso? ¿Qué será eso? ¿Será que ya lo conocemos? ¿Será que es tan nuevo como parece o resulta ser que ya estamos adaptados a él? Entonces, permítanme colocar un momentito en modo presentación. Mm, ok. Narrar con datos, el data storytelling, cómo contar historias con datos, ¿no? Antes de... Ay, ya va. Ok. Antes de hablar de lo que significa esta estrategia, este recurso que nosotros implementamos y que quiero aclarar, esto es una estrategia que la podemos aplicar en todas las áreas donde nosotros estemos manejando datos o estemos manejando información. Ya van a ver más adelante todo lo que podemos hacer nosotros con datos. Esto sirve para periodistas, para economistas, para ingenieros, para docentes. O sea, esto es una herramienta muy valiosa de la cual hoy se está dando en consultorías y de la cual muchas personas se están valiendo para hablar de datos, ¿no? Esta herramienta del Data Storytelling, antes de hablar de ella, tenemos que decir que forma parte de un proceso de investigación previo, ¿no? Que pasa por la recopilación de la información, por una vez que nosotros hemos documentado todo, pues, ¿qué hacemos? Empezamos a revisar qué información nos sirve y qué no, y es el proceso de limpiar, filtrar y cotejar los datos. Finalmente, una vez que buscamos los datos y los limpiamos, empezamos a hacer este proceso de evaluación, ¿verdad? Y le damos contexto. Y una vez que ya tenemos esa data puede ser una tabla de Excel, puede ser una información que sacamos. ¿Y qué vamos a hacer con eso? No, no nos vamos a quedar con eso. Tenemos que buscar que la gente pueda consumir las audiencias que nos interesan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la manera de que sean visualizados y narrados esos datos. Esto, insisto, esto es un área que es una herramienta que se aplica hasta para médicos, para enfermeras, para toda persona que necesite hacer y mostrar los resultados de cosas que necesite, pues, someter a evaluación o mostrar resultados de una investigación. Así que esto es lo primero que nosotros tenemos que tener en mente. Creo que se están incorporando personas ahora, pues le damos la bienvenida. Recién estamos comenzando y estamos hablando de las etapas previas que se dan al data storytelling, ¿no? Que es la etapa de la investigación. Ya va. Ok. Bueno, ¿qué estrategia tenemos nosotros para visualizar la información? Vean las gráficas, cómo el cerebro va funcionando, ¿no? Bueno, primero entender los datos, el contexto y el propósito, seleccionar esa información significativa para las audiencias, porque imagínense que ustedes consiguieron muchísimos datos y están en una tabla de Excel y, bueno, pero de todo eso, realmente, ¿qué le va a importar a la gente o qué va a llamar su atención, ¿no? Entonces, de toda esa información, seleccionar lo que va a ser representativo, lo que va a llamar la atención. Recuerden esto, llévenlo a su campo de trabajo. Si aquí hay una persona que no necesariamente es periodista, lleve esto a su campo de trabajo. Mi audiencia puede ser mi reunión de trabajo, puede ser el público al cual yo estoy escribiendo una nota periodística, mi audiencia puede ser a quienes yo les voy a entregar el informe, el informe anual, un balance, por ejemplo, ¿no? Y luego buscar, escoger, ¿no? Seleccionar la forma más adecuada en la que nosotros vamos a representar esos datos, que ya lo vamos a ver en un instante con los distintos formatos, ¿no? Siempre pensando en una estructura visual que pueda favorecer la información, ¿no? Claves en la narración de datos. Bueno, nosotros tenemos los números y tenemos las estadísticas, ok, están allí, ¿no? Pero esos números y estadísticas nos sirven para revelar el propósito que finalmente es una historia. Y esto cobra un significado muy importante porque tiene que ver con la capacidad en la que nosotros humanizamos la cifra. Esta, por supuesto, es la técnica más oportuna, como yo lo señalo ahí, para contar una historia con números y estadísticas. Vamos a combinar los datos con un rostro humano. Suele suceder mucho dentro del periodismo, pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos un dato? No es lo mismo que yo, por ejemplo, de una cifra de cuántos tiroteos ocurren anualmente en Estados Unidos, a que yo le explique a la gente a través de un mapa, por ejemplo, cuánto de esas víctimas que se han generado por tiroteo llenarían el Capitolio. Imagínense el ejercicio, ¿no? O si nos vamos en el caso de Venezuela, que hay muchos colegas que también están en Venezuela, si yo quiero hacer un ejemplo de cuántas mujeres han
han perdido la vida producto de feminicidio, pues yo puedo tomar una avenida emblemática del país y decir, bueno, tantas mujeres llenarían tantos metros cuadrados de una avenida. Y eso nos hace a nosotros ver que va más allá la cifra del solo dato que yo estoy viendo allí, sino que voy representando y voy haciendo que la gente tenga empatía con esa información que previamente, recuerdan que les había dicho, yo había pues investigado, filtré y cotejé, ¿no? Entonces, ¿cuál es de esta estrategia de que justamente queremos humanizar los datos? El poder de la historia y de las emociones es lo principal que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque aunque nosotros hablemos de datos, la gente casi no se nos recuerda las estadísticas, pero sí se va a recordar del relato, sí se va a recordar del testimonio, sí va a recordar la reacción, bien sea si estamos hablando de una persona migrante, a lo mejor no se va a recordar del número de deportaciones o repatriaciones, como dicen ahora, de eufemismo que usan los gobiernos para no hablar de deportaciones, no se va a acordar del número que dijo el periodista o que dijo la persona, o no se va a acordar del reporte que se presentó necesariamente del número que se presentó, pero sí se va a recordar del relato, de la historia. Y es aquí muy importante porque esto nos permite conectar los dos hemisferios del cerebro, el izquierdo y el derecho. El izquierdo te habla de los números, la lógica, lo que es el razonamiento, pero la parte derecha te va a hablar justo de las emociones, de lo que vincula con el arte, los sentimientos, la intuición. Y cuando nosotros logramos contar una historia, hacemos esa conexión emocional, entonces logramos que la gente conecte estas dos partes del hemisferio. Pasa de ser solo una cifra dura, una cifra que no tiene humanidad, a que nosotros le empecemos a dar ese carácter humano con la cual la gente va a ser mucho más empatía. Bueno, finalmente, ¿no? Este preámbulo y todo esto para llegar al data storytelling, porque es una de las muchas herramientas que decía, es una estrategia que se propone para contar nuestra historia. Y justo les decía que vamos a ver notables ejemplos de cómo el data storytelling lo podemos implementar y nos ayuda a contar una historia. El data storytelling es una técnica que nos permite comunicar a través de una historia, un relato, datos e información obtenida previamente de información que ha sido filtrada, investigada. Le damos la bienvenida a las personas que se están sumando, que ha sido filtrada, cotejada, analizada, ¿no? Fíjense que el concepto parte de lo que es el storytelling, que es justamente el arte de contar una historia para generar emociones. Entonces ya tenemos eso, que el storytelling es la herramienta hoy pues más usada para nosotros poder conectar con nuestras audiencias. Solo que a eso le vamos a agregar los datos, hacer que los datos cobren emociones, hacer que los datos conecten a la gente. Y por supuesto que hay un reto. Mucho de lo que me están viendo en el caso de los periodistas de Venezuela, pues tienen a veces la gran batalla con la que tienen que luchar, que es un país que no ofrece datos abiertos, ¿no? Y es aquí, ya vamos a ver otras maneras en las que nosotros, ya van a ver con los ejemplos que les voy a dar, cómo ustedes van a poder contar esas historias, independientemente a veces cuando los estados no tienen este tema de datos abiertos, ¿no? Ok. Entonces, como bien decía, el data storytelling combina los datos, o sea, mis cifras, mis estadísticas, lo que ya he conseguido un número, con la narrativa, que no es más que la explicación, ¿no? Cuando yo voy a explicar qué es lo que quiere decir, y la visualización, que son las imágenes con las que yo voy a ir contando esta historia con la que queremos conectar, ¿no? Recuerden esto que yo les decía, el cerebro va a conectar el relato con el dato y vamos a unirla, la parte lógica con la emoción. Entonces, el objetivo es que nuestra audiencia, a la que nosotros queremos pues convencer, valore la importancia del problema y el impacto de lo que nosotros les estamos presentando. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? ¿O continuamos? ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? ¿Están cansados? Es jueves, falta poco para el fin de semana. Ok, ok, agradecerles a todas las personas que se están sumando y que les pido hagan este ejercicio y este ensayo
en base al área que ustedes se manejan, bien sea periodismo digital, bien sea economía, bien sea ingeniería, bien sea enfermería, docencia. Fíjense que todo esto a su manera ustedes lo pueden aplicar. No es una herramienta exclusiva del periodismo de datos que la está aprovechando muy bien, sino que es una herramienta que sirve para todo, incluso para quienes están en otras áreas que se estén desenvolviendo, ¿no? Bueno, esto es muy importante, fíjense, porque el objetivo que tiene el data storytelling es transmitir un mensaje a la audiencia y hacer un call to action, o sea, nuestro llamado de acción. No es que simplemente nosotros llegamos y trabajamos, hicimos y limpiamos una cantidad de base de datos, si estamos haciendo una investigación de largo aliento, o yo saqué una cantidad de reportes y a dónde va eso, ¿no? La idea es que yo quiero transmitirle un mensaje a la gente y decirle, oye, a partir de aquí hay que hacer algo, ¿no? Crear un llamado a la acción. Y eso siempre tengámoslo presente cuando vamos a hacer un data storytelling. Claves para la narración de datos. Contextualizar. Las cifras no sirven de nada si el contexto no es adecuado, ¿no? Y aquí quiero usar un ejemplo muy claro. Imagínense cuando ustedes estén haciendo la narración de datos que un marciano acaba de llegar a la Tierra y ese marciano se va a enterar de lo que pasa a través de una narración de datos que ustedes han hecho. Es decir, tenemos que dar un contexto que cualquier persona lo pueda entender y lo pueda leer, ¿no? No es una información, obviamente hay datos que son muy exclusivos, hay cosas que son matemáticas, que son de física, pero si nosotros trabajamos con las áreas sociales o algunas incluso de ciencias como ingeniería, tenemos que tratar que la información que nosotros se entienda por sí misma, sea clara lo que yo quiero decir. Si yo soy un periodista y quiero hablar de un problema, pues el periodista que me está escribiendo o el lector o la audiencia que me está leyendo de otro país tiene que entender perfectamente lo que yo estoy diciendo. Pero si soy un economista y quiero explicar el tema de la inflación, yo tengo que explicarlo de tal manera que otro país esté leyendo ese reporte y lo pueda entender. Pero si yo soy una docente o soy una ingeniera y estoy haciendo un reporte anual y quiero presentar esto, pues que entiendan claramente las personas que están viendo incluso de otro país. Entonces siempre cuando nosotros hagamos algo, pensemos en un extraterrestre que está llegando a la Tierra que por primera vez se va a enterar de lo que estamos viendo y lo puede entender perfectamente. A eso se refiere ubicar la información y a eso se refiere el contexto. Pensar en historias relevantes y eso va muy ligado a los otros 3 puntos, a los otros 2 puntos. Es buscar la anécdota, buscar hechos que son curiosos, buscar historias que llamen la atención y también pensar en innovar. ¿Y cómo, a qué se refiere innovar? Pues nosotros tenemos que evaluar qué otros materiales se han presentado con los cuales nosotros podemos hacer algo que estemos dando un aporte diferente, que se note que realmente estemos innovando. Es decir, si por ejemplo, estoy citando, muchas personas ya han hablado del aborto, o han hablado de la violencia sexual, o han hablado de la criminalidad, o han hablado de la inflación, y esas personas han hecho infografías o han hecho otros datos, pues yo buscar la manera en la que yo puedo contar esa historia diferente. De pronto a través de un testimonio, o de pronto puedo hacer distintos mapas y explicarlos específicamente. Ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero siempre nosotros tener presente que cómo nosotros podemos pensar creativamente en hacer algo diferente a lo que ya se ha publicado al respecto. Estructura para contar historias, ¿no? Esto pues se aplica también para todo, insisto, y siempre cuando nosotros estemos haciendo esta narración de datos, pues tener un propósito y un mensaje. ¿Qué quiero que la gente se lleve? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué están diciendo esos datos? ¿Están mostrando aumento? ¿Están mostrando pues que no tengo suficientes recursos y que estoy haciendo un reporte y necesito informar a mis superiores que se necesita dotar de ciertos insumos? O, por ejemplo, si es en el caso del periodismo o de economista, ¿qué quiero yo decir con esas cifras, ¿no? Entonces, siempre tener como un propósito y un mensaje claro. La audiencia, esto es muy importante porque esto va a definir a quién yo voy a dirigir mi mensaje, o sea, quiénes son mis mensajes, mi audiencia, mi clave, mi objetivo, son pues lectores del sur de la Florida o no, son lectores de Latinoamérica o no, o mi audiencia es mi principal equipo de trabajo. Siempre pensar cuando estemos haciendo estas historias, pues quién, a dónde va a ir dirigido este material, porque es allí donde nosotros vamos a permitir
conectar emocionalmente y además nos va a permitir pues ver cómo están los resultados, si realmente funcionó esta estrategia. Pues el contexto ya les hablaba un poco, las historias requieren que se expliquen, esto a veces en periodismo, a veces periodismo local se olvida, es como que asumen que la gente lo entiende por sí mismo y siempre tener este contexto, ya lo hemos detallado, ¿no? La forma de contarla, qué clase de formato voy a utilizar, es importante y recomendamos que siempre sea simple, transmitir una información necesaria pero sin bombardear con contenidos confusos, usar los datos apropiados, no abrumar a la audiencia, recordemos que menos es más, perdón, y siempre tener una estructura, ¿no? Que va desde el comienzo, el nudo y el desenlace. Por supuesto, para quienes están en la audiencia, que son periodistas, esto es sencillo. Aquí estoy diciendo cosas que pueden ser básicas, pero de pronto hay en la audiencia personas que no son periodistas y siempre tener esto presente, ¿no? Así sea un reporte informativo, insisto, comienzo, nudo y desenlace. La estética, pues elegir la visualización correcta, que aplica mejor, un mapa de calor, gráficos interactivos, una infografía. Esto nos permite a nosotros determinar cuál es la mejor forma de visualizar esos datos, de qué mejor manera se van a contar. El medio y el canal, ¿qué voy a elegir? ¿Redes sociales, Facebook o las voy a elegir todas? ¿TikTok? No, ¿es televisión o es un podcast o es una infografía o es una página web? Siempre determinar estratégicamente dentro de este proceso que yo les decía al principio, cuando nosotros estamos haciendo toda esta evaluación de nuestros datos, ¿por qué medio y canal es lo más idóneo que nos va a permitir a nosotros conectar con nuestras audiencias? Y finalmente, lo más importante, la medición de resultados, porque es que no lo hacemos solamente por amor al arte, nos puede gustar, es libre, pero nosotros tenemos que ver que esto tuvo algún sentido, ¿no? Y esto nos permite ver a través de las estadísticas que dan las propias redes sociales o otros métodos de evaluación que existen a través de software y plataformas en las que nosotros podemos ver cuál fue mi alcance, llegó mi mensaje, tuvo impacto, generó incidencia pública, es decir, se creó una ley a partir de lo que yo publiqué, hubo reacciones de gobernadores, hubo reacciones de autoridades, o me respondieron y mi equipo de trabajo hubo un cambio, la directiva cuando presenté un reporte, por ejemplo, si ese es el formato. Entonces, siempre tener previsto la medición de los resultados, a ver qué tan efectivo nosotros aplicamos esta estrategia. Y bueno, en resumen, narrar con datos es unir elementos visuales con datos y contexto, pensando estratégicamente en cómo presentar los datos de manera atractiva, explicándole siempre a la audiencia qué está sucediendo. Ya va, que se me movió. Ay, ya va. Estoy acá, perdón. Entonces, bueno, quiero hacer esta cita del Data Journalist Playbook que dice, la narración de datos supera a la narración tradicional. Los resultados indican que el contenido interactivo basado en datos tiene un rendimiento significativamente superior al promedio que el contenido tradicional, es decir, 730% más de visualizaciones en comparación con las vistas promedios de historias con menciones en línea y de transmisión en el mismo periodo de 6 meses. O sea, esto nos permite ver que además hay una medición muy clara, fíjense que esto es una medición de resultados, muy clara de que además los contenidos multimedia son los que más enganchan cuando vamos a hablar de historias de datos. Hasta ahora quiero saber si alguien tiene alguna pregunta y darles la bienvenida. No sé cuántas personas han llegado, pero bueno, darles la bienvenida a las personas que se han venido sumando a este webinar. Y no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. No les voy a decir callen para siempre, este es el momento porque pueden hablar más tarde. Parece que todo bien, Dios mío, es que esta gente es muy brillante. Yo sé que yo estoy con gente muy brillante, eso es lo que pasa, vamos a estar claros. Bueno, dentro de este proceso de filtración e información que les venía diciendo y para elegir nuestra historia es las recomendaciones al curar la información, ¿no? ¿Qué es la curaduría? Es pues escoger la mejor información, la más idónea y los datos que necesitamos. A veces tenemos una cantidad de información y queremos decirlo todo y pecamos, ¿no? Pecamos, estamos en ese ejercicio, pero no todo se puede decir, lamentablemente. Entonces allí tenemos que hacer ese trabajo de curaduría con lo que nosotros queremos decir y recordar algunos aspectos importantes, como por ejemplo, mi idea invita a la acción, es interesante, original. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de la innovación? Siempre tener presente a quién se dirige el mensaje, lo que les hablaba del público objetivo, asegurarse siempre de recopilar las fuentes para poder incluirlas en el trabajo, organizar la información y no olvidar incluir números, ¿no? Y también lo que tiene que ver con herramientas gráficas. Estos son algunos elementos que nosotros tomamos al momento de curar información para un data storytelling. Ah, es que se me fue. Ok.
Fíjense, este es un ejemplo que les quiero dar muy brevemente porque el tiempo no nos va a dar para todo lo que abarca este tema, pero fíjense cómo uno hace hasta curaduría también de los soportes visuales para un proyecto, bien sea periodístico, insisto, un reporte, bien sea un post en redes sociales, cualquier ejemplo que ustedes lo puedan llevar. Fíjense las diferencias de un título, ¿no? Cómo puede variar la letra y cómo puede impactar lo que nosotros queremos decir a través nada más de la diferencia de tipología de letra. Entonces, estos son elementos que nosotros también tenemos que tener presente en la curaduría. Curamos el fondo y también la forma, de qué tamaño son los textos, cuál es el más legible. En este momento se han implementado además herramientas de accesibilidad que les recomiendo ampliamente, son muy importantes porque nos enseñan cómo cualquier persona con discapacidad auditiva, audiovisual puede empezar a interactuar con nuestra información. Porque fíjense, en este ejemplo, aquí por lo menos estoy viendo a 3 personas con lentes. Aquí somos 3 por lo menos con lentes, y estoy segura que hay más de una con lentes ahí o lentes. Entonces, nosotros vemos, pero hay personas que no ven. Entonces, buscar siempre en hacer ejercicios de accesibilidad, hacer pruebas de color, hacer pruebas de cómo los tamaños de la información que tengo puede pues ayudar a cómo sea más legible. Siempre pensemos eso, en la legibilidad de la información. Ok, buenas prácticas en la visualización y narración de datos. Los datos deben explicar la información de manera clara y sencilla. Permítanme admitir a alguien que está entrando en este momento. Le damos la bienvenida. Buenas prácticas y bueno, hablamos, los datos deben explicar la información de manera clara y sencilla para que las personas puedan explorar, analizar y hacerse sus propias conclusiones, no poner la información tan complicada que la gente no entienda qué es, ¿no? De pronto tenemos un hallazgo espectacular o de pronto hemos precisado un dato importante, pero no se entiende. Y entonces esto es muy importante, que la información siempre sea clara, directa y sencilla. Buscar los formatos más adecuados que permitan acercar la información. Esto es como en resumen de lo que hemos visto. El contenido debe estar acompañado de títulos, leyendas y sus fuentes correspondientes para evitar que se saque de contexto o haya malinterpretaciones de la información. Escoger los elementos visuales que mejor expliquen el elemento. Esto es un poco el resumen de lo que hemos hablado. Y, por supuesto, estar atentos a los datos que se exponen, evitar los sesgos. De pronto a veces queremos insistir en mostrar algo y queremos que se genere una tendencia, pues bueno, evitar eso, mostrar los datos como son, cotejar cómo se publican, revisar que estén correctos. A veces en una cuenta, una estadística se te puede ir, porque a veces incluso, que lo hablábamos más temprano con algunas colegas, puedes estar haciendo peticiones de información pública y estás haciendo tu propia estadística, pues es revisar muy bien si en este caso tu investigación o tu trabajo o tu postal o lo que vayas a hacer tenga los datos correctos. Cuidar la concordancia entre las cifras y la información cuando se explique el dato y narrar de manera sencilla y directa. Esto puede ser repetitivo, pero siempre tenerlo pendiente al momento de hacer nuestra narración de historia. Algunos de los formatos de los muchos que podemos encontrar, ¿no? Tenemos la infografía, que son no son más que representaciones visuales que nos permiten contar de manera eficiente y clara. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos los reportes, como les decía hace algún momento, tamaña carta, que bien sea para reportes financieros, hablan de datas, métricas y estadísticas. Tenemos póster, que son como los que vemos en las redes sociales, que pueden incluir datos. Tenemos flyer, como el ejemplo el que hizo APBEX para esta convocatoria, o tenemos presentaciones como esta. Son ejemplos de formatos. También tenemos el video, ¿no? No hay que explicar qué es el video, todos sabemos lo que significa un video, ¿no? Pero bueno, y el podcast, que en este momento el audio ha tomado un auge muy importante. De hecho, de allí hemos visto aplicaciones que han innovado en este tema del audio, que es como recuperar una radio más participativa, perdón. Tenemos el caso de Clubhouse, tenemos el experimento de Twitter Space, y lo que he intentado hacer también es Spotify sin éxito. Pero bueno, el podcast se ha convertido también en un nuevo elemento para contar. Ustedes me van a decir, María José, pero el podcast no es visual, por supuesto.
Esto tiene sus excepciones, les estoy presentando como formatos que puedan ustedes usar para narrar y contar historias. Aquí en el caso del podcast es apelar a las emociones, a los sonidos, es más un tratamiento radio, pero por supuesto tenerlo ahí previsto que también es una manera en la que nosotros podemos narrar y contar una historia, una investigación o cosas que previamente hemos hecho. Y por supuesto los micrositios, que son estos sitios más pequeños y como bien lo dice, que están dentro de una misma página web, que hacen contenido de largo aliento, que incluyen muchas herramientas multimedia, ¿no? Estas son algunas de las herramientas de narrar datos. Brevemente, la infografía, como bien les decía, un formato muy útil para comunicar datos a manera de esquema, organizados en una estructura de contenido pensado, resumido, perdón, y ordenado previamente. Hay distintos tipos de infografías. Tenemos de estadísticas, geográficas, comparativas, jerárquicas, de lista, informativas, de línea de tiempo, de proceso y mucho más. Todo está en la necesidad en la que tú quieras, la necesidad que tengas para informar, ¿no? Esto no es necesariamente que no se mueve, que es riguroso, por el contrario, esto puede variar según tu necesidad. Pero vamos a escuchar un poquito más qué es la infografía. ¿Para qué es y cómo empezar una infografía? Según la RAE, la infografía es la técnica de elaboración de imágenes mediante un ordenador. Sin embargo, estas son mucho más que eso. Se usan para entender, relacionar o estructurar información de forma clara, sencilla, gráfica y dinámica, para acelerar la comprensión y asimilación de sus contenidos y así llegar a más personas. Por tanto, resultan útiles para comunicar conceptos complejos que de otra forma serían monótonos y difíciles de entender. También se usan para visualizar datos, sintetizar cantidades muy grandes de información, comprender procesos, como un gancho para atraer la atención de las personas o como comunicación efectiva e inmediata, entre otras cosas. Para hacerlas, hay diferentes elementos representativos que se pueden utilizar, como son ilustraciones, mapas, iconos o pictogramas, fotografías, gráficos lineales, organizacionales, gráficos de torta, de barras, etc. A su vez, pueden ser dinámicas, animadas o interactivas, o algunas pueden ser fijas para usarlas en medios impresos y web. ¿Cómo empezar a hacer una infografía? Lo primero es identificar un tema, hacer la correspondiente investigación y definir así qué es lo que se quiere mostrar. Después hay que empezar a hacer los bocetos que determinen la estructura, el tamaño y los elementos que nuestra infografía va a tener. Cuando ya se haya determinado claramente qué es lo que se quiere, podemos empezar a construirla. Bueno, eso es un poco, ¿Para qué es y perdón, cómo? un poco lo que es la infografía y vean el ejemplo que tenemos. Esta es una infografía que hizo el Times hace como 1 o 2 semanas explicando los famosos objetos extraños que fueron pues descubiertos por el gobierno de los Estados Unidos y fíjense cómo ellos utilizan, ¿no? Se valieron de unos mapas, utilizaron los datos, ubicaron más o menos en dónde se encuentran y utilizaron unos cuadros. Muy sencillo. Esto es una historia con datos. Ciertamente esto vino acompañado de su reporte, pero esto es una manera de contar nuestros datos y de esta manera muy sencilla, aunque está en inglés, nos está explicando acerca del informe que daban las autoridades estadounidenses respecto al avistamiento de estos objetos que no estaban aún pues identificados, ¿no? Una infografía. Esto es sencillo, una historia con datos. Otra historia con datos, este ejemplo de comparativa. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la infografía comparativa entre Kobe Bryant y Michael Jordan? Es una de tipo deportiva y, bueno, por supuesto, evaluando récords y midiendo, ¿no? Es lo que les decía, la infografía se adapta a las necesidades de los que ustedes quieran informar. En los formatos para narrar datos, como pueden ver, fíjense en este cuadro a la derecha, pues tienen diferentes tipos de gráficos, ¿no? Que se usan en las infografías. Tienen barras, tienen círculos, tienen burbujas, tienen diagramas de árbol, incluso hay nubes de palabras que ustedes los pueden utilizar para como elementos visuales, símbolos que nos ayudan en el momento que nosotros queremos contar una historia con datos. Y ya verán cómo incluso los medios y otras personas utilizan esto. Esto es una página del gobierno de México, el INEGI, y fíjense, el INEGI se vale de una torta específica y de un cuadro muy sencillo para explicar el porcentaje de la población de 15 años y según su nivel educativo, ¿no? De una manera muy sencilla, esto también se puede aplicar en sitios web y lo podemos poner muy fácil. Aquí también tienen un gráfico de barras, es otro ejemplo. Estos son historias con datos. Quiero que vean que estos son historias con datos. La manera en que yo, después que en el caso del INEGI, ya yo limpié todos mis datos, todas mis encuestas, ya yo como los graficos, ya presento esta visualización.
¿no? Que me permite ver claramente que, por ejemplo, de 6 a 11 años es el mayor porcentaje de la población que asiste a la escuela por grupo de edad. Otros formatos para narrar datos, pues los diagramas, están los esquemas de página, los mapas de sitio, los análisis DOFA, entre otros, que simplifican la información. Son utilizados para describir procesos, ayudan en la toma de decisiones, identificar las causas y vean los distintos elementos que se pueden utilizar, ¿no? Un diagrama, este es muy utilizado para hablar de estructuras, por ejemplo, dentro de una organización y sirven tanto como de organigrama o como para hablar que quieres hacer un reportaje sobre corrupción o si quieres hablar de cómo está un departamento descrito, ¿no? Son elementos que nos sirven. Vean este resumen, ¿no? De todo lo que nosotros podemos utilizar dentro de una infografía, todas las herramientas infográficas. Podemos utilizar elementos humanos para hablar, pues, por supuesto, de personas. Fíjense los usos de barras, los usos de vectores. En este caso es como una pantalla, un televisor, un icono de una llamada, un icono de un arroba, líneas de tiempo, líneas gráficas. Esto solo por citar. Estas son las múltiples herramientas que nosotros podemos utilizar. Si se dan cuenta, en el ejemplo del Time, tenían un mapa y tenían cuadros, ¿no? O sea, vectores de cuadros, por ejemplo. Este es otro ejemplo de una infografía, ¿no? Y fíjense aquí cómo distribuyen círculos, barras, mapas, porcentajes, cifras, ¿no? No es otra historia con datos. Es una historia donde la gente va a empezar a conectar, oye, la pobreza en Latinoamérica y cómo se encuentra la situación de la pobreza en Latinoamérica. Entonces es importante que nosotros, al trabajar con algo tan frío como datos, no solo nos quedemos con la estadística, sino que demos algo más que es el elemento narrativo. Y es importante en ello tomar en cuenta estas recomendaciones. Ser breve, tener una estructura de título, subtítulo, encabezado, etiquetas visuales o fuente, que es un ejemplo como lo que ven en el lado izquierdo, una estructura conceptual que nos permita tener un título atractivo, un contenido impactante, un llamado a la acción, ¿no? Que la gente analice y vea, wow, cuántas personas no indígenas son pobres y cómo está la población indígena, en este caso en Latinoamérica, en pobreza, ¿no? Como hacerte pensar. Utilizar el texto para explicar las visualizaciones, resaltar los puntos esenciales y asegurarte que todos los datos que citen sean correctos. Esto de pronto ustedes me van a decir, María José, por supuesto que es obvio, pero a veces es tan obvio que así nos pasa. Y recuerden que en este momento, sobre todo para los periodistas, somos el enemigo, seguimos siendo otra vez el enemigo número uno y hay mucha sobreinformación y hay mucho fake news, entonces siempre es muy importante esto, ¿no? Que no nos puedan desmentir. Bueno, esta es mi parte favorita, los ejemplos de visualización, de narración, historias de datos. Ahora voy de más a menos, de más, o sea, así grandote para que menos. Y aquí voy a ir con ejemplos de micrositios. Ya les voy a enseñar porque me gustaría que los vieran brevemente. Voy aquí a compartir pantalla. Ya va. A ver si me permite, porque me gustaría que los vieran. Ya va, déjenme minimizar aquí. Ya vi lo que pasa. Tengo que quitar la presentación, pero me volví un 8. Bueno, mientras yo resuelvo este 8 que me volví, quiero preguntarles si tienen alguna pregunta, si están bien, si tienen alguna duda, si tienen alguna reflexión, algún comentario. ¿No? Bueno, es que esta gente es súper brillante. ¿Qué comentario van a tener, por favor? Bueno, voy con este ejemplo de... Ah, no, sí tengo una, por favor. Aquí tengo a David. Hola, David, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya te voy a dar... Ajá, adelante. Hola, 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 ¿cómo estás? Y bueno, saludar también a todos. Mi nombre es David Contreras desde Chile. Un placer. Parece que Ay, nos ¿cómo conectamos estás, al mismo David? cristal. Claro. Sí, Tiburón, me conoce, no, Tiburón, no sé claro. cómo voy a escribir. Tiburón, pero es que voy a escribir mi nombre. Mira, encuentro excelente la información. eh, y esto de narrar justamente la información o la historia en base a también a lo mismo de las imágenes. Eh, a mí lo que, por ejemplo, una infografía no puede ir en una publicación de redes sociales en el sentido de imágenes más texto. eh, la distribución, por ejemplo, en los distintos formatos es recomendable, sobre todo que la gente a veces no lee el texto, pero se queda solamente con la imagen en una publicación. Por ejemplo, en Instagram. Te quería preguntar porque yo encuentro fenomenal lo que estás acá explicando. Me invitó Vanessa, le mando un saludo también y muchas Gracias por gracias. venir. Eso era. No, claro que sí, fíjate que sí, David. Ahí justo cuando
hacemos este proceso de cotejar nuestros datos y de limpiar, nosotros tenemos que tener en mente ir pensando a dónde yo quiero mandar la información. Entonces, si yo tengo pensado, por ejemplo, Instagram, yo puedo hacer a través de la misma herramienta que te da la aplicación, que te da a veces contar 10 historias, ¿sabes? Que te permite 10 imágenes o un video, tú puedes hacer tu historia con datos. Bien sea que hagas, ya tú vas a ver los ejemplos, quiero que veas y para que te entusiasme. Por eso digo, voy de más. Te vas a ver algo muy grande y ahora vas a ver menos cómo yo he contado historias con datos. Entonces sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. Lo importante es que puedas filtrar muy bien la información y que quede claro el call to action que tú quieres hacer. ¿Sabes? Si tú quieres llamar a la atención sobre algo, por ejemplo, de tus emprendimientos, de cosas que tú quieras dar, que la gente se quede clara con el mensaje. Yo te voy a dar unos ejemplos y después que veas los ejemplos, me dices qué te parecieron. ¿Te parece? A ver qué tal, a ver si eso te gusta. Bueno, mira, voy a mostrarles este primer ejemplo de visualización. Esto es un micrositio, esto es un trabajo del país de España que trata de mostrar, que hizo además estadísticas propias, a partir, por supuesto, de otros datos, pero generó las propias, para demostrar la desigualdad en México, ¿no? Entonces, diciendo cómo se vive, ¿no? Cómo cambia la vida social de un lado a del otro, ¿no? Entonces, fíjense, este micrositio, déjame cerrar aquí, se va valiendo de cuadros, va pasando un video, ¿verdad? Aquí de pronto vemos un video, está cargando. Tiene unos cuantos gráficos, aquí tiene un video, ¿no? Fíjense los elementos de este micrositio. Aquí tienen un gráfico, como los que les decía, para hacer un estimado de la riqueza. ¿No? Usó este mapa, la periodista, y el medio para describir. Fíjense, algo muy sencillo, que esto también ayuda mucho, un cuadro, ¿no? Esto lo podemos llevar a nuestro reporte y muy sencillo. De pronto no tengo tiempo, no tengo un diseñador, ¿no? Pero yo puedo hacer un cuadro muy sencillo y lo explico y estoy colocando algo que acompaña mi historia de datos. Aquí tienen videos. Entonces, fíjense el elemento. Videos, gráficos, fotos y un micrositio. Ese como ejemplo. Voy con otro ejemplo que tenemos por acá. Es esta investigación que hace la National Geographic. Voy un momentito. Ya va, que es compartir pantalla, discúlpenme. Ajá, le doy acá y voy acá. Ok, miren este otro ejemplo que hizo la National Geographic sobre visualizaciones de muertes por COVID en Estados Unidos. Pero dije, voy de lo más a menos, porque muchos estarán diciendo, ay, pero por favor, María José, tú me vas a presentar a Nat Geo, o sea, que tiene todos los recursos para hacer esto, o sea, ¿cómo? No, no, ya va, no se me asusten, porque ya les voy a enseñar que todo en la vida se puede, y sin amargarnos mucho. Pero bueno, quieren mostrarles recursos que nos pueden inspirar. Miren cómo utilizaron ilustraciones con algunos datos, ¿ves? Manera de llevarle a la gente, de conectarse a la gente, ¿no? Porque de pronto alguien ve esto y dice, oye, sí, yo trabajo ahí, o así es mi trabajo, o mira, así como mis amigos, ¿no? Entonces la gente, esta imagen puede decirte, fíjate, no usaron una foto típica de cementerio, utilizaste una gráfica y eso te puede generar una emoción y pensar, porque todos nos afectó la pandemia indirectamente o directamente, depende de cada caso. Entonces, fíjense cómo ellos utilizan este recurso de las ilustraciones, que ya lo vamos a ver, para contar una historia con datos. Después de que ellos investigaron todos los números, ellos hicieron la tabla de Excel de todo, investigaron los números y se fueron con esto. Ahora otro ejemplo que les quiero pasar. Ya va. Un momentito acá. Déjenme cerrar acá y cierro acá. Ok. Este es otro que me encanta. Por supuesto, tiene todos los recursos. Ajá, esto es el Brexit en números. Esto es una investigación que hizo Sky News. Fíjense este elemento, ¿no? Cuando tú vas entrando y vas viendo todo el conteo, ¿no? Esto, por supuesto, tiene todo un trabajo de apoyo y aquí están haciendo, tú lo vas cliqueando y te va saliendo información. Por supuesto, se pega un poco, pero bueno, eso es cuestión de ellos. Y a medida que le vas dando, miren, yo estoy dándole con el mouse y miren cómo va pasando, ¿no? Tienen gráficos, fíjense que yo les hablaba de los gráficos, cómo van contando, y esto es periodístico. Miren, simplemente la torta, la famosa torta del gráfico que les decía, las barritas, los mapas, fíjense, ¿no? Aquí le doy con el mouse y cómo va pasando el tiempo. Fíjense, un ejemplo. Voy con otro ejemplo que les quiero mostrar también.
Esta es un trabajo de cómo se comporta, cómo pronosticar el voto de un estadounidense. Este es un trabajo de Economist. Y fíjense también cómo ellos utilizan este tipo de gráficos, ¿no? Se guiaron por flechas, tienen aquí, perdón, tienen aquí otros gráficos propios que hicieron y aquí hay otros gráficos. O sea, vean esos elementos que ustedes, insisto, pueden incorporar a sus sitios web, a su post, a lo que quiera que sea que ustedes están llevando. O sea, por eso le quiero decir para que se inspiren. Esta es otra investigación que hace Reuters acerca de cómo el ejército nigeriano participó en el aborto. Y fíjense, ¿no? Un micrositio se vale de fotografías, el lado humano, conectar emocionalmente, hace este tipo de recursos de fotografías que parecen fotos de exposición. Más adelante tiene gráficos, tiene un mapa, tiene mapas, tiene un video, tiene este recorte especial de las figuras. O sea, son ejemplos de cosas que se hacen en los micrositios. Y no les dejo de mencionar algo que lo quiero citar como ejemplo, porque además tengo una colega aquí a la que estimo mucho que participó en esta investigación, Violencia contra las Mujeres, Pandemia Invisible. Esta es una investigación en la que yo participé, coordiné y dirigí, y que participó una colega que está aquí por Venezuela, Carolina Izaba. Esta es una investigación que tiene ilustraciones, que tiene gráficos, que tiene video y que tiene distintos elementos multimedia, ¿no? Historias con datos. Por supuesto tiene su texto, pero tiene sus historias con datos. Ok, vamos a volver a y no dejemos nunca de recordar lo que fue la experiencia de la Universidad Hopkins, que nos tiene el mejor ejemplo de una visualización de datos que tiene que ver con cómo se comportó el coronavirus por país, ¿no? O sea, ahí no voy a entrar porque ya nosotros conocemos, prácticamente todo el mundo conoce esta página, e hizo una visualización de datos espectacular, porque fíjense que ella trabajaba con datos oficiales, de pronto no estaban totalmente, terminaba el reporte del gobierno y de pronto no lo tenía la universidad, pero ellos inmediatamente apenas podían actualizaban y nosotros podíamos ver por país, ¿no? Eso es un ejemplo maravilloso de lo que significa la visualización de datos. Luego tenemos ejemplos que podemos ver a través de Trabajos en Conectas, que es una página de periodismo donde hay diversos trabajos de investigación, de periodismo de datos y de otros temas, en los que te muestran ejemplos en los que se han contado historias y que se los dejo como datos para que ustedes se puedan inspirar. Bueno, les había dicho que vamos de menos a más, ¿no? Vamos ahora a lo menos. Los testimonios, esto es mi favorito para narrar los datos, ¿no? Los testimonios. Estos testimonios son de un reportaje que hice para mi organización sobre la niñez reclutada en México y un tema donde habíamos abordado académicamente, se habían tratado de dar algunos datos porque es muy difícil, pues yo lo abordé desde el punto de vista del testimonio, ¿no? ¿Qué pasa con la niña reclutada? Hablamos de número, pero ¿qué pasa realmente? Entonces, los testimonios siempre es una manera de contar los datos. Fíjense que les había dicho temprano, la infografía, los elementos visuales, pero hay otras formas en las que nosotros podemos contar nuestros datos. Y un testimonio siempre va a ser muy importante porque conecta emocionalmente. Recuerden eso, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo se conecta ambos y conecta y hace empatía con la gente, con la audiencia, ¿no? Entonces de aquí, de pronto alguien entiende que hay reclutamiento, que hay niñas reclutadas en México y empieza a entender las razones. A partir de ahí, cuando un niño empieza a contarte que a partir de fumar su primer cigarro y a partir de perder a sus padres y a partir de dejar la educación, tú empiezas a entender, wow, estos son elementos que influyen en el reclutamiento. Entonces, es una manera en la que nosotros nos conectamos emocionalmente. Les había dicho previamente las infografías fijas o interactivas. Estas son infografías fijas y están las interactivas que les quiero mostrar un ejemplo y de cómo se pueden hacer. Esas que están viendo allí precisamente, las quiero citar como ejemplo de cuando uno va conociendo a su audiencia. Yo voy a citar las que yo he hecho. Mi audiencia son políticos, prensa, pero también son niñas, niños o adolescentes. Y esto es un ejemplo. Esto fue el Día de Muertos para las infancias. Y aquí quisimos dar datos que muestran la intensificación de la violencia armada contra la niñez y la adolescencia. Y esto es un ejemplo
a medida que vas cada manito y tú vas abriendo cada manito y te mueve los datos, ¿no? Y te muestra los datos de cómo se comporta la infancia. Y, por ejemplo, te dice 649 feminicidios de niñas y adolescentes entre 0 y 17 años de edad entre el año 2015 y septiembre de 2022. Y entonces abres y consigues más información. Esto es una manera de hacer infografía interactiva. De pronto ustedes ven muy elementos que pueden ser infantiles. Sí, porque esto también va dirigido a niñas, niñas y adolescentes. Y esta infografía, por ejemplo, tomó mucha repercusión en prensa, generó mucha entrevista, porque, bueno, la prensa mexicana le interesó ver que esto pasa con las infancias en México. Eso por citar. Pero si yo les cito otro ejemplo, a propósito de el Día Internacional de la Mujer, por lo menos les comparto estos datos. Y aquí pueden ver otro ejemplo de infografía interactiva. Un momentito, ya va, perdón, no se me vayan a desesperar. Aquí está. Fíjense, déjenme actualizarla para que la vean cómo ella se comporta desde el principio. Esta también es un escenario actual de cómo están las infancias, sobre todo niñas y adolescentes viviendo, ¿no? Y es una infografía interactiva. Fíjese que tiene ilustraciones, tiene números, porcentajes y en este caso la manito, ¿no? Y es una manera de contar una historia con datos de cómo al 2023 está la situación para niñas y adolescentes específicamente. Ejemplos de infografía interactiva. Ok. Volvemos acá. Otra manera en la que yo puedo contar datos, María José, ¿de qué otra manera lo hago? Pues fíjense, con un cómic. Yo puedo hablar en un cómic de un problema grave y esto es un ejemplo de un boceto de un cómic que habla sobre reclutamiento, ¿no? Y esto es una manera en la que nosotros podemos también contar una historia a través de un cómic, pero también a través de ilustraciones. Estas son ilustraciones que yo hice, ya les voy a explicar cómo, no es que yo sé ilustrar ni nada por el estilo, ojalá tuviera ese don, pero no, lo hice a través de aplicaciones y son fotografías. ¿Por qué? Porque quería cuidar, no victimizar a niñas, niños y adolescentes. Entonces, utilizamos imágenes y fotografías y se pudo hacer una ilustración y con eso cuento una historia con datos. Fíjense en la investigación que les decía, esto sin necesidad de revictimizar a una mujer, aquí nos hablan de que las mujeres están siendo víctimas de violencia. Fíjense cómo una ilustración nos cuenta, ¿no? Esto es un ejemplo. Brevemente esto no voy a profundizar, pero sí les voy a dejar para que se lo lleven de tarea, software de inteligencia u otras plataformas. Tableau es una de las más importantes plataformas que podemos encontrar para nosotros hacer visualización de datos. Fíjense, aquí se pueden hacer cuadros, mapas de calor. Es una herramienta que sí requiere muchísimo más análisis. Por supuesto, no lo voy a dar todo en este taller porque sí es una herramienta que requiere mucha dedicación, pero es muy buena, es muy amena y nos permite medir todo, señores. Desde reportes periodísticos hasta los reportes que ustedes quieran colocar. Por ejemplo, nosotros fíjense que aquí colocamos temas de delitos cometidos por adolescentes privados de libertad, un ejemplo, pero también estoy colocando reportes de cómo se ha comportado mi medición de resultados. Estoy colocando en Tableau cómo están los datos en materia de cómo se comporta Facebook, cómo se comporta Instagram. Entonces, Tableau es una herramienta maravillosa. Y en ese ámbito, pues conseguimos mapas y muchos ejemplos. En esa misma línea de software de inteligencia tenemos también esta herramienta Power BI que lo tiene Microsoft y que entra también a presentar, digamos, a nivel de competencia, otra forma en la que nosotros podemos narrar visualización de datos a través de toda esta herramienta. Se descarga y es muy, muy buena y también se las recomiendo. Y por supuesto, todos los recursos que están gratuitos y están en línea que tiene Google, que tiene pues para medir los trends, para medir, interpretar los datos, para sacar hojas de cálculo, para visualizar datos. Todo esto lo conseguimos en línea y en esta presentación, si la necesitan, pues yo se las hago llegar. Con el tema de video, les quiero mostrar un ejemplo de cómo uno puede también contar otra historia con datos. Esto que les voy a decir está relacionado con la crisis de desapariciones en México y fíjense cómo esto se cuenta. Cuando desaparecen niñas, niños o adolescentes, lo más importante es actuar rápido. A partir del reporte de la desaparición, las autoridades deben realizar una serie de acciones inmediatas para localizar lo más pronto posible a quien ha desaparecido y brindar atención a la familia.
entrevista con la familia es el inicio de la búsqueda. En esa entrevista se toman datos para saber qué le pudo haber pasado a la persona que no podemos encontrar. Con esa información se puede rastrear datos en distintos lugares y solicitar información de manera urgente. Al mismo tiempo, se realizará una búsqueda en los lugares en donde pudo haber estado la persona desaparecida para buscar a testigos, localizar cámaras de video y establecer por dónde se pudieron haber llevado a la persona desaparecida. Estas acciones son coordinadas por las comisiones estatales o la Comisión Nacional de Búsqueda que atienden los casos de desaparición de personas. Si sospechas que la policía u otra autoridad participó en la desaparición de una persona, ¡denuncia! Soy Chuchicaco Mixle. ¡Adiós! Bueno, fíjense, esto es una historia diferente totalmente a lo que podíamos haber pensado. Utilizar un moped, crearlo para hablar de la crisis de desapariciones. ¿Cuál es la audiencia clave ahí? Niñas, niños y adolescentes, pero resulta ser que la información que da es tan válida que sirve para cualquier adulto porque este es un tema que no se conoce claramente en México y cuando alguien desaparece la gente no sabe ni qué hacer. Pero fíjense que en Estados Unidos hay desapariciones y eso lo escucha alguien que vive en Estados Unidos y lo entendió perfectamente. Entiende que hay fichas de búsqueda, entiende que ir a las autoridades y entiende qué hacer, ¿no? Fíjense cómo podemos hacer narración de datos. Ya va. Ahora, yo les presenté de más a menos, pero María José, o sea, me estás diciendo hacer un moped, yo no puedo eso, yo no tengo recursos, pero ahora tenemos herramientas más sencillas y fíjense que se las voy a enseñar con este pequeño video. Estos son 4 datos que ahora sabemos sobre el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México. El reclutamiento y la utilización de la infancia y adolescencia por grupos delictivos es una forma de explotación que denigra la dignidad de sus víctimas, además de que daña su desarrollo y puede poner en riesgo su salud y su vida. En un estudio que realizamos con ONC, encontramos que el número de niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutadas o utilizadas por estas agrupaciones se podía elevar a 145,000 o hasta 250,000 personas de 0 a 17 años a nivel nacional. Ahora sabemos, en conjunto con CEPEI, que más de la mitad de las personas adolescentes internadas en México están privadas de la libertad por delitos en los que suele involucrarse la delincuencia organizada. Esto quiere decir que una cantidad de adolescentes que podría llenar 30 salones de clase fue internada por 7 delitos comprendidos en la Convención de Palermo, que es un instrumento de la ONU para promover la cooperación en la prevención y el combate a la delincuencia organizada transnacional. Estos delitos eran extorsión, feminicidio y homicidio, lesiones, narcotráfico, robo de vehículos, secuestro y trata de personas. De estos delitos, el más cometido por mujeres adolescentes internadas es el secuestro, mientras el feminicidio y homicidio en su conjunto son los más cometidos por los hombres adolescentes internados, lo que puede responder a roles de género dentro de las organizaciones delictivas. En Redim creemos que el Estado mexicano y la sociedad pueden hacer más cosas para proteger a la infancia y adolescencia de esta grave violación a sus derechos, tipificando el delito del reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos y coordinándose más efectivamente para prevenirlo, atenderlo y restituirlo. Súmate a detener la violencia contra la niñez y la adolescencia. Comenta, comparte y síguenos. Bueno, fíjense, un video sencillo, les quiero decir que el que hizo ese video es un economista, trabaja en la unidad de datos de mi organización, no es periodista y eso fue una iniciativa de él y lo hizo por sí mismo. Él trabaja con datos, él trabaja con Tableau y pensó qué herramienta puede ayudar y explicó eso. Él no es periodista, él no es locutor y él hizo ese material hablando de datos, ¿no? De cómo contar. Y fíjense cuando él hace el ejemplo de un salón de clase, como para permitirle a la gente que haga la conexión de entender que cuando ahora vea un salón de clase, oye, esta es la cifra que pudiera estar afectando a niños que están cometiendo delitos parecidos a los que es la delincuencia organizada, aunque el Estado mexicano no lo quiera reconocer. Entonces nos permite tener ejemplos. Y otro ejemplo que te daba David
fíjate, es este video, ¿no? Fíjense que ese es el llamado a la acción, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablaba del llamado a la acción? Los videos están diciendo, miren estos datos, pero ajá, y entonces nos quedamos con los datos. No, ahí le estamos diciendo al Estado mexicano, que es el mismo tema, solo por citar ejemplo, oye, tienes que hacer algo, tienes que reconocerlo esto como un delito, tienes que perseguir a quienes se dedican a reclutar, no solamente a los adolescentes que están acusados, quiénes son los autores que los llevan a ellos a cometer esos delitos. Entonces, ese es nuestro call to action que les decía que nosotros siempre tenemos nuestro propósito, cuál es el propósito en ese caso de mi organización para hacer esos videos y esa información, es la prevención del reclutamiento y en la prevención pasa por llamar a las autoridades. Y otra manera en la que nosotros podemos visualizar datos, le doy este ejemplo también que lo hicimos nosotros, es un blog. Es un blog que te sirve específicamente para tú contar tu historia. Entonces, brevemente algunas herramientas gratuitas para hacer todo esto que han visto. Por eso les dije, fuimos de más a menos. Lo que hacen los grandes medios con grandes recursos y lo que incluso puedo hacer yo, sin experiencia en diseño ni nada por el estilo. Estas son herramientas que ustedes pueden utilizar y en su mayoría son gratuitas. Infogram, Canva, Easily, Adobe Spark, Data Gift Maker, Pictoshare, están gratis y ustedes pueden trabajar. Yo trabajo muchísimo con Canva. Canva tiene una versión gratuita excelente, pero si además tienes la premium, tienes acceso a videos, a fotografías, a música y puedes hacer muchísimo y editar información. Te puedes hasta editar a ti mismo y grabarte. Son recursos que, insisto, son software para crear infografías, para crear videos, para crear lo que ustedes quieran y que tienen una gran cantidad de plantillas gratuitas. Otras herramientas audiovisuales que podemos utilizar, pues, ¿se acuerdan de la infografía que les decía interactiva? Es Geniali. Esta aplicación ustedes la pueden conseguir, la usan mucho los medios deportivos, utilizan mucho esta aplicación y aquí ustedes la pueden tener. Es muy amigable para hacer presentaciones, para hacer lo que ustedes quieran. Headliner es una aplicación para podcast, nos permite, nosotros tenemos un audio, ¿y qué hacemos con ese audio? Pues nosotros lo subimos a la computadora y además tiene una capacidad durante el mes en la que tú puedes utilizarla gratuita y si la quieres pagar, pues te da más opciones, pero te permite hasta hacer descarga por varias descargas durante el mes y te permite no solo diseñar de acuerdo a tu gusto, sino que te permite subir un audio cualquiera que tú tengas y lo puedes tener en tus redes sociales. Entonces te sirve para formato Instagram, formato YouTube, formato por Facebook, el que tú necesites de acuerdo a las necesidades de tu página o el contenido que quieras difundir. Animaker es una plataforma de videos animados. Puedes tener personajes como no necesariamente, sino letras animadas y tú puedes contar, esto también tiene su versión gratuita, tiene la versión paga que es mucho más amplia, esto en general con todas, pero es una aplicación con la que puedes contar una historia de datos perfectamente. ClipCommit, ¿se acuerdan de las ilustraciones que les dije? Esas ilustraciones son mías, pues en realidad no son mías, son fotografías que filtramos y las utilizamos y las pintamos y ahí no evitamos revictimizar a cualquier niño, niña, adolescente y hablamos del tema de la niña reclutada sin exponer su identidad, pues esta aplicación, entre muchas otras, esto simplemente es una opción, les permite a ustedes crear ilustraciones y trabajar con lo que necesiten. Y bonus track, ya esto se los dejo como para que lo exploremos en conjunto y me cuentan además también cómo les va. Algunas herramientas que deja la inteligencia artificial para la creación de contenidos. Ya sabemos esta toda revolución que ha generado el chat GPT, que además parece que viene una nueva versión la próxima semana. Todas estas
plataformas de inteligencia artificial están aprendiendo de nosotros a la medida que nosotros vamos interactuando con ellas, así que todo lo que ellas puedan ofrecer, apenas esto es un pequeño bocado, son muchísimas más, puede ir mejorándose en su interacción con ella. También tenemos Synthesia, que es una plataforma web para crear videos con avatars, Reports, que es para la reutilización y distribución de creadores de video, y Midjourney, que es también para crear artes o imágenes a partir del texto que escribas, ¿no? O sea que fíjense todas las herramientas con las que nosotros podemos crear una historia con datos. Aquí les dejo una bibliografía sugerida de Data Journalist Playbook, el manual de periodismo de datos en 10 videos, y bueno, estoy pues muy agradecida con ustedes por su espacio y su tiempo.